Buenas noches a todos. Este es el Buenas 18 noches. ciclo de Psicoanálisis y Cine, integrado a la red Cine y Psicoanálisis de FAPOL, Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana. Pueden ingresar a la página de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ingresar a aquí FAPOL y ver los artículos publicados de la red Cine Psicoanálisis. Las próximas fechas de reunión será el 9 y 23 de julio con la temática trans. Invitados Adrián Melo y Fernando Soto, entre otros. Esta noche contaremos con dos invitados. La doctora Silvia Elena Tendlers es doctora en Psicología y en Psicoanálisis de la Universidad de París 8, analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro de la École de la Cause Freudienne de París. Desde el año 2008 es miembro del Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente de la UBA en la Cátedra Clínica del Autismo y su web es silviaelenatendlers.com.ar. Doctor Walter Romero es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es docente, traductor y poeta, investigador de la UBA y es profesor titular de literatura argentina y teoría literaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Su última publicación es Panorama de la literatura francesa contemporánea, editado por Santiago Arcos. Desde ya les agradezco la presencia a ambos. No sé si Jonathan tiene una cápsula de imágenes que tiene que pasar realizada por Marcela Carafenchos, o no sé si es así, Jonathan. Bueno, entonces vamos a ver esta cápsula que preparó Marcela Carafenchos en relación a Madame Bovary y continuamos entonces con la noche. Adelante.
Bovary? Oh, I'm sorry. This is a waltz, and I don't waltz. It's quite easy. I could show you. Oh, no. No, I should be afraid to try. May I? Oh, I'm sorry. I don't waltz. No, really. Llorar quisiera, mas llorar no puedo. Quisiera remontarme hasta los soles, mas no puedo volar. Clavada estoy al suelo. Je voudrais savoir votre nom, docteur. Charles Bovary. Pardon? Charles Bovary. J'arrive au bon moment. Tu as bien dansé. Tu étais gracieux. Il y a des choses encore plus mystérieuses. Mais suivant. Non, je ne supporte pas. Pas mieux que les autres. Mais quand on n'a pas d'argent, on n'achète pas de pendule avec des accrochations d'écailles et des breloques pour sa montre. Prométeme que de ningún miedo, ninguna necedad, ningún amor te va a atar. Cuídate de los amores, Isabel. Sí. Me embargan también por los intereses. ¿Qué carajo se van a llevar de esta casa para pagar lo que dice que les debo? ¿Y el préstamo? ¿Te lo dieron? No, no lo solicité. Sácame de esta casa y de esta vida. ¿Te acuerdas que me prometiste que me ibas a hacer feliz? Tengo un amante. Un amante. Es el de la azotea. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Marcela Carafenchos, que mostró, digamos, algunas versiones fílmicas de Madame Bovary. Bienvenidos a las personas que recién han ingresado. Les recuerdo que esta noche está en relación también al Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, lo nuevo en el amor, modalidad contemporáneas de los lazos, que se va a realizar el 8, 9 y 10 de octubre en Santiago de Chile bajo el formato virtual. O sea, hemos pensado desde la red Cine y Psicoanálisis articular entonces Madame Bovary como
un antecedente de este encuentro. Así que, en principio, si quieren más información, pueden entrar a la página de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Entonces, bien, le voy a dar la palabra a Silvia Tendler. Silvia, buenas noches. Podés comenzar entonces a hablar. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a mi querido amigo Carlos Gustavo por la invitación a estar hoy con ustedes. La verdad que comenzar viendo un fragmento de cine me parece que me encantó. Debe ser una actividad muy divertida la que hacen ustedes y solo lamento haberme perdido hasta ahora. Porque verdaderamente es algo diferente, así que me encantó. Y me encanta estar con ustedes porque Carlos me invita porque conoce mi tesis doctoral. Yo hice 2 tesis doctorales, una de ellas en París, y en ese momento hice una reconstrucción histórico y estructural de el contexto donde Lacan examina el caso Aimé, que significa amada, ya nos pone en la pista de lo que vamos a hablar, y que introduce una noción nueva que es la paranoia de autopunición. Entonces, uno de los términos que utiliza Lacan es el término bovarismo. Entonces, cuando encontré ese término en la tesis de Lacan me sorprendió. Yo dije, ¿de dónde salió esto? Y entonces emprendí una búsqueda en la Biblioteca Nacional y ¿qué es lo que le voy a contar hoy? Porque me di cuenta que, por un lado, era un término que viene de Jules de Gaultier, que es un filósofo francés de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y que en 1902 escribió un libro que se llama El bovarismo, ¿no? Que es el libro, y ahí encontré no solamente el libro que leí en la Biblioteca Nacional, sino comentarios. Esto transcurre en París, así que está bien ambientada para hablar de esas cosas, y comentarios sobre ese término, y después, a continuación, pude ver que si Lacan nombra el bovarismo es porque en la psiquiatría francesa de los años 20, ese término también se utilizaba para hablar de las constituciones paranoicas que precedían a lo que sería la paranoia con sus delirios de interpretación. Y entonces, las 3 etapas que yo examino en mi tesis doctoral y que forma parte de un capítulo que se llama El bovarismo, en el libro que después salió publicado como Aimé con Lacan, que es el bovarismo, la psiquiatría y después el uso que le da en la lectura del caso Aimé. Entonces voy a hacer una reducción de eso, por supuesto, no voy a leer todos los pormenores de la psiquiatría, que no está a tono con lo que debe ser este encuentro, pero entonces paso a explicar de qué se trata el bovarismo. Yo, como puse como epígrafe de ese capítulo, una parte de un poema de Baudelaire que se llama Bienfait de la Lune, y es Tu aimeras les lieux et tu ne seras pas l'amant que tu ne connaîtras pas. Amarás el lugar donde no estarás, el amante que no conocerás. Entonces, lo había tomado porque me parece bien que ya nos pone un poco en el espíritu de lo que es el bovarismo. Entonces, a partir de la novela de Flaubert, Madame Bovary, Jules de Gaultier, en 1902, acuña la palabra bovarismo, que se incorpora a la lengua francesa para designar la evasión en lo imaginario por insatisfacción. Entonces, clásicamente se la va a definir como el poder que tiene el hombre de concebirse diferente de cómo es y, en consecuencia, hacerse una personalidad ficticia y jugar un rol que intenta sostener a pesar de su naturaleza verdadera y a pesar de los hechos. Entonces, es particular porque se va a basar Jules de Gaultier en los personajes de Flaubert y en obras de Molière, o sea, retoma la literatura francesa, este filósofo, para acuñar este término. Entonces, va a tomar incluso hasta el propio Quijote, ¿no? Entonces, porque va a distinguir lo que sería el bovarismo sentimental, el bovarismo intelectual, el del conocimiento y el de la voluntad. Y Madame Bovary ilustra justamente el bovarismo sentimental. O sea que, pero su idea es que
el bovarismo no se limita exclusivamente a la concepción falsa que los sujetos pueden tener de sí mismos, sino que va a decir que toda la aprehensión de la realidad es aproximativa, de ahí que el bovarismo es también una manera de mostrar las cosas de una manera diferente de cómo son, ¿no? Es la base de la ilusión sobre sí que precede y acompaña a la ilusión sobre los otros y sobre el mundo. O sea que está dada esta idea del bovarismo como una captación ilusoria sería de la realidad. Entonces, y en su texto, Jules de Gautier se desliza de lo que sería la psicopatología del bovarismo a su acción sobre los individuos y en las colectividades. Y concluye con una extensión a toda la humanidad. Y encuentra en estos personajes de la literatura, de los personajes de Flaubert, una tara que supone esencial al ser humano, una falla de la personalidad, que lo lleva a asumir un carácter diferente del verdaderamente propio, bajo el efecto del entusiasmo, de la admiración o del interés y la necesidad vital. En la medida en que esta debilidad se aúna a la impotencia, porque se sueñan diferentes a lo que son verdaderamente y después son impotentes de realizar esos sueños, estos personajes nunca logran igualarse al modelo propuesto. Entonces, él dice, y esto es interesante, pues lo retoma Lacan, que se establecen dos líneas diferentes que se aproximan o se distancian, generando el ángulo que actúa como el índice del bovarismo. Un índice que evalúa la distancia entre las propias posibilidades del individuo y la acción de los ideales, lo que va a determinar el grado del bovarismo. En los términos de Jules de Gautier, él va a decir, mide la distancia que existe en cada individuo entre lo imaginario y lo real. Fíjese usted que habla de imaginario y lo real, por supuesto que no son los términos, las categorías de los registros en Lacan, ¿no? Pero ya aparece en la literatura de la época que están hablando de lo imaginario y lo real, eso es propio de la literatura, ¿no? Él va a decir que ese índice de bovarismo es la distancia entre lo imaginario y lo real, entre lo que se es y lo que se cree ser. Sin duda hay una idea de un cierto esencialismo, con que existiría la manera de ser y está la manera en que se sueña que se es, ¿no? Esta distancia. Pero él también, no solamente todo esto es para mal, sino que hay un aspecto favorable en el bovarismo que está dado por su acción como fuerza propulsora del progreso, ¿no? Porque desde el engaño se impulsa a su evolución. Por eso afirma, el hombre para crecer se concibe diferente a lo que es. O sea que en la medida de que se concibe diferente, eso impulsa el progreso. No me voy a detener en cada uno de los bovarismos, que es el moral, dije, y también de la ciencia y demás, sino que voy a ir hacia el bovarismo pasional, que es el que nos interesa por Madame Bovary. Pero en todo caso, en todos estos tipos de bovarismo, lo que él va a afirmar es que el hombre, creyendo mejorar sus condiciones de vida, porque siempre está disconforme, sirve a las tendencias del genio del conocimiento. O sea, buscando alcanzar una existencia mejor, crea la ciencia, ¿no? Por esta disconformidad innata que hay en los hombres. Y acá es divertido porque, bueno, divertido para mí, porque Jules de Gautier se basa en la metafísica del amor de Schopenhauer. Entonces, ustedes saben que Schopenhauer decía que las relaciones con los otros sirven a la reproducción de la especie. O sea que quedó un poco por fuera del tiempo, siglo XXI, estos dichos del siglo XIX, que toda la relación con el partener sería para la reproducción de la especie, cuando vemos bien que toda la especie trata de no reproducirse, cada vez menos en todo caso. Entonces, pero bueno, parte de esa idea y dice que el bovarismo pasional o el genio de la especie, se trata de eso, dice, el hombre bajo los elixires de la pasión amorosa cree seguir un fin personal y se lanza con violencia extraordinaria a la búsqueda del objeto amoroso. Mientras que en realidad no hace más que seguir los designios del genio de la especie que se encarga de cuidar la reproducción de los seres vivos.
O sea que sueña con el amor, pero ahí lo único que importa es que se reproduzcan, ¿no? O sea que, bueno, eso es la base de la filosofía de la época. Dice, en la medida que queda desalojada la realidad objetiva, porque finalmente se va deshaciendo, porque siempre se trata de sueños, el bovarismo deviene la metáfora de la aprehensión de lo real. Va a decir, una manera de mostrar las cosas diferente a como son, de la única manera que es posible hacerlas aparecer. También es interesante, pues es un anticipo de la idea del semblante, o sea, uno nunca capta lo real más que a través de semblantes, ¿no? Y está esta idea de la semblanza, del semblante, sin que Jules de Gautier hable de eso. Yo enfatizo entonces que, a mi entender, Jules de Gautier guarda el mérito de poner en evidencia el poder coercitivo y propulsor del ideal, ¿no? Porque por un lado, dice que siguen ideales, que no son lo que son, pero a la vez hay un empuje, un motor en eso que lo hace progresar y hacer cosas diferentes a las que hace, ¿no? Y después es gracioso porque muchos de estos artículos están publicados en una editorial muy conocida en la época, que era Mercure de France. Y hay uno de los directores de Mercure de France, es Rémy de Gourmont, y él dice que considera que la palabra bovarismo es un término de lo más pertinente que anuncia que probablemente entrará y permanecerá en la lengua en la que logrará llenar una laguna. O sea, para él esto iba a llenar una laguna y que iba a permanecer. Bueno, llenó una laguna de esa época y no permaneció en el tiempo. O sea que nosotros no hablamos de bovarismo, sino que hablamos de Madame Bovary. Pero esos son esos términos que incluso estaban en el Petit Robert, no sé si está ahora, ¿no? Pero en su época estaba en los diccionarios y no sé si eso tuvo algún destino, no me ocupé de ver si todavía sigue estando, pero no prosperó, a pesar de los designios del director de Mercure de France. Entonces, paso al segundo punto, luego de esta pequeña introducción del concepto de bovarismo, que vemos que viene de un filósofo que se ocupa de argumentar a partir de la literatura. Paso al bovarismo en psicopatología y el empleo en la psiquiatría francesa. Y acá hay dos autores que voy a retomar, uno es Guénil Perrin y el otro es ¿cómo se llama? Lévy-Valency. Los dos eran, Lévy-Valency había escrito incluso pequeños textos con Lacan, o sea, fueron totalmente contemporáneos, y los artículos que ellos escriben es al mismo tiempo que Lacan, psiquiatra, se aproxima al psicoanálisis y escribe su tesis doctoral sobre el caso M. O sea, son totalmente contemporáneos, por eso ellos hablan de bovarismo y Lacan también. O sea, que era un término que se utilizaba, supongo, en el medio psiquiátrico de esa época. Entonces, Guénil Perrin está dentro de lo que se llama en la corriente psiquiátrica el constitucionalismo. ¿Qué es esto? Lacan va a criticarlo, el constitucionalismo, porque es la idea de que hay una constitución paranoica y se va agravando y después aparece la paranoia. O sea que habría una continuidad de una constitución hacia el surgimiento de la paranoia. En cambio, Lacan va a decir que va a estar en contra de eso porque dice que hay un momento de ruptura, un momento fecundo. O sea que hay un corte. Por lo cual, el momento anterior al desencadenamiento de la psicosis es una cosa y una vez que se produce la ruptura del desencadenamiento de la psicosis, ya no es lo mismo. Por eso, en mi tesis, lo titulé esta cuestión del bovarismo a la erotomanía. Porque el bovarismo de May con sus sueños no es lo mismo que el desencadenamiento de la psicosis, donde francamente tiene una erotomanía. Y a los que no lo conocen ya les cuento algo. Uno de los elementos principales de la erotomanía, que es esa certeza de ser amado de May, era con el príncipe de Gales. Así que así ya estamos en pleno tema, o sea que a quien le escribe una novela se la manda, y les cuento chimento. Y entonces o sea, los que reciben todo el material, le dice que le agradecían mucho, pero que el príncipe de Gales no puede recibir obsequios. Entonces se lo manda de vuelta al libro que le había escrito, y que ella tenía la certeza de ser amada por el príncipe de Gales. Yo creo que después de Lady Di nadie piensa en el príncipe de Gales como príncipe que puede ser amar a alguien. Creo que hemos buscado otros personajes un poco más queribles, ¿no? Después de la tragedia de Lady Di. Bueno, entonces,
él habla de, Genil Perrin habla de esta constitución paranoica y la va a definir como una disposición especial caracterizada por una asociación de orgullo, susceptibilidad, falsedad de juicio e inadaptabilidad. O sea, aquello a lo que llaman constitución paranoica podría ser cualquiera. Piensen ustedes, orgullo, susceptibilidad, falsedad de juicio e inadaptabilidad. Entonces, él establece un innatismo constitucional, o sea que uno nace psicótico, uno nace con una constitución paranoica y hay un progresivo pasaje y continuo de ese estado normal a lo que ellos llaman estado mórbido. Entonces, los personajes bobáricos de Flaubert le permiten ilustrar los rasgos básicos que de romperse el equilibrio normal devendrían los típicamente paranoicos. Es por eso que en el capítulo de su libro que se llama Constitución paranoica y bobarismo, muestra la analogía que existe entre bobarismo y la constitución paranoica, ¿no? Entonces, la deformación bobárica es la manifestación atenuada o debilitada de la deformación paranoica. Creo que lo entienden. Entonces, toma, por ejemplo, el personaje de Emma Bovary para ilustrar de qué manera destaca los rasgos próximos de la paranoia. Ahora van a ver la lectura paranoica de futura, que podría volverse paranoica, pero nunca dice que es paranoica, de Emma Bovary. Dice, Emma Rouault se esfuerza por parecer ser el ser ficticio que se construye en su imaginación, tomando las imágenes de su educación burguesa y que su lectura le brindan. Estas fuentes eran también las señaladas por Jules de Gautier para hablar del ideal bovárico, siempre por las lecturas o la influencia del medio que actúan para armar ese ideal. Entonces, tanto la concepción que ella tiene de sí misma como la del mundo exterior testimonian de esta deformación. Así las imágenes se suceden una tras otra. Tristeza estudiada ante la muerte de su madre, la de la enamorada durante su noviazgo, virtuosa frente a los acechos de León, hasta caer en la hábil seducción de Rodolphe. Cuando sus imágenes ideales se desploman, queda enfrentada a su impotencia frente a la vida real, entonces expía a través del suicidio esa falta inocente, dice Genil Perrin, y fatal de haberse concebido diferente de lo que era, de haber desconocido, en virtud de una ley funesta de su temperamento, su ser verdadero. Se dan cuenta que es la aplicación de Jules de Gautier para hablar de Madame Bovary. Entonces él muestra cómo se pueden visualizar estos rasgos. Dice, el orgullo, primera cuestión, concebida en esta idea de que Emma se cree una gran dama, la heroína enamorada de una novela de la Edad Media. Después la desconfianza. O sea que no se trata de la persecución del paranoico, sino que aparece la desconfianza en el bovarismo como el doloroso sentimiento de aislamiento moral, como una vaga inquietud, o como el lamento de ser incomprendida, como dice Emma. Después está la falsedad de juicio, ¿no? Que es la sistemática falsedad de juicio en la estimación de sí mismo y del ambiente, que es el fondo del bovarismo. Y así se aproxima el debilitamiento lógico paranoico bajo el influjo de la pasión. O sea, no es paranoica, pero son rasgos que podrían antecederlo. Así Emma, por la acción del principio de sugestión y de entusiasmo, anticipa el conocimiento de las realidades y produce una deformación de la realidad transformadora por su imaginación. Entonces concluye, la falsedad bovárica y la falsedad paranoica de juicio tienen pues el mismo mecanismo, pero la diferencia que da es de grado. Si es poco, es bovárico, si es mucho, es paranoico, pero en continuidad. Y por último, el tema de la inadaptabilidad, que llega a la conclusión que Emma desprecia lo real y que cualquiera hubiera sido su situación social, hubiera deseado otra diferente. Entonces, para concluir, Genil Perrin afirma, la constitución paranoica representa el grado superior del bovarismo patológico. O bien, el bovarismo representa una forma esfumada de la constitución paranoica. Se dan cuenta que hace esta reversión porque es una cuestión de grados. Y después de Vivalancy también va a retomar el tema del bovarismo, hablando de un bovarismo primitivo, consecuencia de la imaginación, o un bovarismo secundario hecho por constituciones paranoicas. El último en la serie de los psiquiatras que habla de bovarismo es Henriette, ¿no?
que habla sobre la constitución paranoica y dice que en mecanismos psicológicos como el bovarismo, esto lo escribe en 1932, la influencia de la educación, de las lecturas, de las disciplinas pedagógicas o profesionales tiene una acción constructiva en el ordenamiento del espíritu. O sea, Lacan cita estos artículos, o sea, yo los conozco porque Lacan en su tesis cita cada uno de estos artículos, pero él pone el acento para hablar de la personalidad de Aimé como una personalidad bovárica, y pone un acento en el medio social. O sea, ese medio social anticipa la idea de la acción del otro, con mayúscula, sobre el sujeto, ¿no? Entonces, entonces ahí nos llevamos inmediatamente al bovarismo en el caso de Aimé, cómo Lacan va a utilizar el bovarismo. Ustedes saben que el caso de Aimé es que ella va a la salida de un teatro, supónganse que actúa, ¿quién? Spear. Susana Jiménez un poco, bueno, podría Susana ser. Jiménez. Ahora que se curó del COVID, vamos a decir, Susana Jiménez sale del teatro, aparece una mujer con un cuchillo y trata de clavárselo. Y alguien la tiene, o sea, le lastima la mano porque le agarra el cuchillo en la mano y alguien que pasa la agarra. Y es un pasaje al acto homicida. Entonces ella se la pasa diciendo, quieren matarme en complot, el que el príncipe de Gales me protege, ella hacía cosas contra mí, qué sé yo, la pone en prisión, cuando va a prisión dice, uy, ¿qué hice? Entonces lo gracioso, lo particular es que mientras reivindica, nadie dice que está loca. Pero cuando dice, uy, ¿qué hice? Traté de matar a un inocente, dice, a esta mujer le pasa algo. ¿No? O sea que no es cuando se le cae el delirio. Entonces, Lacan va a hablar de una paranoia de autopunición, que en el momento que ella logra lastimarse a sí misma, cae el delirio. Pero resulta que me escribía, no voy a hablar del caso Aimé porque nos extenderíamos mucho, y hay una frase, ella no solamente que escribía, sino que Lacan logra ser incluido en los libros de poemas de Paul Eluard, los surrealistas, a través de Aimé. Y les confieso que esa fue la parte más entretenida de la escritura de la tesis. Porque en la Biblioteca Nacional hay libros que hay un solo ejemplar, que son los surrealistas. Entonces uno, aparte de tener la entrada a la Biblioteca Nacional, uno tenía que sacar una doble entrada para que autoricen entrar a esa sala de los inéditos, los libros que no son un ejemplar y que solamente con especiales autorizaciones se podían entrar. Entonces, reconozco que me pasé un mes leyendo lo que no necesitaba, los surrealistas, y ahí encuentro por azar un libro de Paul Eluard, ¿no? Me encantan los surrealistas, donde aparece Aimé, ¿no? Y entonces, y hay una parte, cita una frase de Aimé que dice en francés, «Je voudrais qu'on dise que je suis jolie comme Pierre Vallot. Oh, mis amis les pierres, n'oubliez pas mes oraciones». Quisiera que se diga que soy bella como una piedra en el agua. Oh, mis amigas las piedras, no olviden mis oraciones. ¿No? Esa es una de las frases escritas por Aimé. Y Paul Eluard, en lugar de pensarla una chiflada, lo que dice es, pasan por locos aquellos que enseñan que existen 1000 maneras de decir su amor, su alegría y su pena. Inútiles, locos malditos, son aquellos que revelan, reproducen, interpretan la humilde voz que se queja o que canta entre la muchedumbre sin saber que ella es sublime. O sea que es muy bonito lo que escribe, porque le da un lugar no de loca, sino que encuentra sublime que pueda decir algo acerca de ella misma, ¿no? Y en ese talento literario que tenía, que algunos escribió de una manera talentosa y otra no, o sea, tuvo cierta disimilitud en cuanto a su valor poético, Lacan va a comentar cómo los méritos del texto literario de Aimé le permitieron incluirse en la poesía involuntaria, porque ustedes saben que Paul Eluard hacía, los surrealistas hacían trabajo con Baudelaire también, bueno, con Baudelaire, no, con André Breton, sobre la escritura involuntaria. Entonces tomaban distintos tipos de particularidades y qué podían dar como producción poética. ¿No? Es una de lo más interesante. ¿Sí? ¿Dijiste algo, Liz? No, la escritura automática. Escritura automática, exactamente.
Entonces, este interés de Lacan por los escritos de Aimé encuentra una doble fuente, o sea que es interesante porque, por un lado, estaba la preocupación de los psiquiatras franceses por los trastornos del lenguaje, cosa que ahora ya nadie se interesa porque piensan en la medicación, pero la psiquiatría clásica se interesa por los trastornos del lenguaje. Y por otro lado, en esa época, que era la época del surrealismo, Lacan era totalmente afín e interesada por los escritores surrealistas. O sea que tenía cierto intercambio con ellos. Entonces, algunos tienen escrito como algo que tenía cierto valor y otros tienen tintas bobáricos, ¿no? Una novela que también escribe que no son tan interesantes. Pero para Lacan va a decir que el bovarismo es una función esencial de la personalidad en Aimé. Y ahí va a decir que la personalidad se resuelve en imaginaciones sobre nosotros mismos, en ideales más o menos vanos. Ya les comento que lo que pasa que en estos textos Lacan no diferencia yo ideal e ideal de yo, distinción que recién va a ser en el seminario 1, entonces por un lado siempre aparece como una imagen que se ve y a la vez por ideales que dicen cómo ser, o sea que se habla de ideales en un sentido amplio donde se encuentra la idea del yo ideal, ideal del yo. Entonces por eso habla de ideales más o menos vanos. Y después dice que esta distancia del índice bovárico que plantea Gautier, se encuentra también en Aimé, y que quedan definidos estos ideales como una concepción de sí mismo, que se traduce en imágenes más o menos ideales que hace aflorar a la conciencia. Entonces también habla de los escritos de Aimé, diciendo que tiene una sensibilidad esencialmente bovárica, y ahí dice, refiriéndonos directamente a esta palabra al tipo de heroína de Flaubert. O sea que tiene su encanto, ¿no? Porque está hablando de la personalidad, habla de Flaubert, habla de del bovarismo, tomando un poco lo que es la cultura de la época, ¿no? Y el segundo escrito de Aimé dice que hay una alma romántica, pero aparece más bien como enamorada de las palabras, porque ella iba al diccionario a buscar las palabras y las ponía, o sea que no tenían ni ton ni son, eran más discordantes, pero es como que buscaba las palabras que le gustaba para escribirlas, ¿no? Entonces, también aparecen, va a decir en Aimé, estos rasgos de la constitución paranoica, ¿no? Pero con la diferencia que es el orgullo, desconfianza, falsedad de juicio, pero que estos rasgos aparecen diferenciándose de lo que sería Genil Perrin y el constitucionalismo, porque él va a decir de esa personalidad que la llama soñadora de los idilios, ¿no? Sí. Como Madame Bovary, que tiene rasgos bováricos que aparecen en su historia, que mantiene en sus búsquedas sentimentales un grado de bovarismo en el que desempeña en papel sus sueños ambiciosos, el entusiasmo bovárico, que se visualiza, por ejemplo, en la reacción de su primer idilio desafortunado con el Don Juan de la pequeña ciudad, y dice, la desproporción con el alcance real de la aventura es manifiesta, o sea que la aventura había sido mínima y ella lo eleva como una exaltación, muy femenino como reacción, pero una exaltación de que fue algo terrible, ¿no? Y después tiene sus ensueños amorosos, pero hay una gran distinción, que con esto voy concluyendo, entre esa idealización sostenida epistolarmente con ese autor, cuando habla del Don Juan de la pequeña ciudad donde ella vivía, y el erotismo platónico, ¿no? Que tiene que ver con la erotomanía platónica, que nos pueda incluir a la sexualidad, dirigido al príncipe de Gales, ¿no? Porque entre ambos aparece el desencadenamiento de la psicosis, por eso digo el pasaje del bovarismo a la erotomanía. Y estas características bováricas aparecen todo lo que ya habían siendo descritas, y Lacan, en el texto de porque 1932 es todavía antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en el texto de Acerca de la causalidad psíquica, que es uno de los primeros escritos junto el del tiempo lógico que Lacan publica después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que él se unió
a la posición de la resistencia de los intelectuales franceses de no publicar durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que Sartre no hizo, pero él tomó esa posición, y entonces habla nuevamente del bovarismo, hablando de los ideales bováricos, ¿no? Sin que eso implique ningún desprecio, lo aclaran, no es sin ningún desprecio, y que después de esto desaparece definitivamente la obra de Lacan y nunca vuelve a utilizarlo. Así que, voilà, hablando bueno, claro. muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Walter Romero y después vamos a dar la apertura a los comentarios y preguntas. Walter, ¿estás ahí? Te doy la palabra. Sí, acá estoy. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Liz. A todos por la invitación. Para retomar un poco este diálogo que habíamos iniciado, bueno, hace 15 días y también ahora con las palabras de Silvia, más en foco sobre el tema del bovarismo. Esta noche yo lo que quería traer era una lectura un poco así más en foco, lo que llamamos en literatura close reading, ¿no? Ir directamente a algunos pasajes del personaje de Emma de Flaubert y creo que a lo mejor puede ayudarlos a ustedes desde la psicología y el psicoanálisis, digamos, que no es mi experticia, pero en relación a algunos lugares o algunos puntos de la personalidad y del personaje de Emma en la construcción flaubertiana que habilitan, bueno, todo lo que aquí hoy presentó, digamos, la doctora Tenelraz y lo que se dice, por supuesto, en torno al problema del bovarismo y la relación del bovarismo ya en otro lugar que es específicamente el que traigo hoy, que es el problema del cuerpo, el cuerpo de Emma, ¿no? Un artículo mío que se llama Emma, su cuerpo, que si están interesados o quieren curiosearlo, está ahí en academia.edu y se puede bajar, que aparte es un artículo que gracias a Dios se tradujo al francés, donde revisito algunos focos, digamos, del cuerpo de Emma y dónde estaría, digamos, esa problemática que tanto ha llamado la atención. Yo no sé si hay estudios psicoanalíticos sobre el foco en el problema del cuerpo, no sé si tenemos que hablar de bovarismo, también de algunos fenómenos relacionados con el problema de la histeria, ¿no? En principio porque el cuerpo de Emma, y lo dijo el otro día Liz, está en esa novela de Julian Barnes, que se llama El loro de Flaubert, que tiene un capítulo sobre los ojos de Emma, y acaso o por error, o por omisión, y cuesta pensarlo en un escritor como Flaubert, los ojos de Emma nunca son exactamente los mismos, y esto ha llevado a una hipótesis respecto de que el cuerpo de Emma es un cuerpo siempre, de alguna manera, un cuerpo mutante, o un cuerpo que nos es dado casi de una manera, hoy que se habló del surrealismo, casi cubista, ¿no? Es decir, por partes no proporcionadas, por partes un poco a la manera estoy pensando en el cuadro de Picasso, Le Mademoiselle de Avignon, que ustedes conocen, donde la nariz es triangulada, y donde hay, digamos, partes cubistas, casi a la manera de signos tirados al voleo que hacen que uno tenga que construir un cuerpo, el cuerpo de Emma, de forma tal de lo que se llama en una larga tradición, digamos, de la literatura, el corps morcelé, ¿no? El cuerpo fragmentado o el cuerpo por partes, o también lo que se llama, digamos, más llegando a nosotros en el siglo XX, el corps par miettes, ¿no? El cuerpo por migas o por migajas, que en definitiva lo que hace es construir esto que el lector hace en relación al cuerpo de Emma, que es armarlo por partes, armarlo por fintas, ¿no? Como si Flaubert nos diera grados del cuerpo de Emma que se van de a poco, digamos, constituyendo en una subjetividad que se le constituye acaso únicamente al lector, no en el cuerpo en sí como unidad de la propia Emma. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque hay lugares, digamos, muy, muy fundamentales del texto en relación que han sido, digamos, también que tienen, digamos, como zonas, yo ya no diría zonas erógenas, pero zonas donde pasa mucho de lo que Emma va a tener que vivenciar y cómo se construye, digamos, entonces esa subjetividad de ella. Uno de los lugares fundamentales de Emma son los dedos, las extremidades, todo lo que pasa por el problema de los dedos, muy interesante el problema dáctilo, ¿no? El tema de dactilar, digamos, de Emma, y evidentemente porque la primera entrada de Emma es cuando Charles cae como médico para curar la pierna rota de
del padre, ¿no es cierto?, de Emma, y la ve a Emma en una escena que ha sido llamada también de alguna manera vampírica. Es la escena en que Emma está cosiendo y se pincha, sangra y, digamos, chupa, digamos, la sangre de sus propios dedos. Esto ha sido una escena que ha sido muy trabajada por la literatura en términos de lo vampírico, pero también con todas las reminiscencias de Conte de Feu, es decir, la noción de la rueca, la noción de la niña que se pincha y sangra, que evidentemente ya sabemos, bueno, los trabajos de Bruno Bettelheim, ¿no es cierto?, que ustedes lo conocen sobre el psicoanálisis de cuento de hadas, y que en relación del pinchazo de la rueca claramente hace alusión a la menarca, hace alusión a la menstruación, etc. Esa es la primera entrada de Emma. Emma entra por el pinchazo de ese dedo, que no va a ser el único lugar donde aparecen esas digitalizaciones, de alguna manera, digitalización en el sentido, digamos, de dígito, ¿no? No de lo virtual. Y luego, por supuesto, en relación a la construcción del bovarismo, el bovarismo no se construye sin los libros. El bovarismo tiene como preexistencia, como marco de presunción, los libros, y los libros en el caso de Emma no son únicamente los libros que pasan por el orden de lo visivo, sino justamente lo táctil, la relación que tiene ella con esos libros, ¿no? Dice en un momento, cuando ella estudia en la escuela de las Ursulinas, con esa solterona que va dándole estos libros un poco galantes que van a perturbar la mente de Emma y la van a llevar a esas entelequias bovaristas en las cuales cree, ella pasa el dedo, como dijimos, por esos papeles de seda, ¿no?, que ocultaban, digamos, las ilustraciones. Dice que se le va a cargar la yema de los dedos a Emma de ese polvo, ¿no? Y luego, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con un bovarismo fatal, que es cuando ella pasa el dedo por los mapas de París, con su sueño de ir a París, ella pasa el dedo por los recorridos que quiere hacer, ¿no? Que también ha sido muy trabajada la noción de el dedo y la letra. En general, la gente que tiene dificultades para leer, los ágrafos, ¿no?, pasan el dedo por la letra, ¿no? Yo recuerdo una presidenta argentina, ¿no?, nuestra primera presidenta, que se leía con los que leen con el dedo, ¿no?, porque no tienen demasiada, digamos, posibilidad del dictum, ¿no es cierto?, del poder leer. Así que hay una relación muy fuerte entre el dedo y la lectura, y las dificultades de lectura, o el núcleo del problema Emma, que es, Emma lee mal, Emma interpreta mal, ¿no es cierto? Emma o lee todo demasiado, muy literal, pero bueno, algo pasa ahí por el orden del dedo. Y luego, bueno, por supuesto, la escena que ustedes todos conocen, en que ella encuentra su ramo de novia, de casada, y se pincha con ese ramo de novia, de nuevo los dedos pinchados de la figuración respecto del problema del casamiento. Bien, otro lugar eminente del cuerpo de Emma es un lugar extraordinario que nos da Flaubert, que es toda la zona del trapecio, del cuello y de las extremidades llevando hacia los brazos. Es muy singular todo lo que pasa, está nutrido el texto de lugares donde toda la parte occipital, la parte del trapecio, es fuertemente capital, sobre todo por la escena que a ustedes les ha interesado mucho, supongo, a los psicoanalistas, que es la escena en que ella, agobiada por el mal matrimonio, directamente se arroja una suerte como se arroja un frasco de colonia encima, ¿no? La idea de apaciguar el calor, ¿no es cierto? Pero el calor en el sentido de el horror de soportar ese matrimonio. Y todo lo que va a ocurrir cuando ella, en su mudanza de Tot a Jeanville, siente el peso del lugar, de la nueva casa que tiene, dice que siente el peso, digamos, sobre los hombros, ¿no? O, por ejemplo, el famoso beso cargante de Charles, que llega de trabajar y le echa un beso en la nuca, que produce prácticamente un alarido en Emma, ¿no? Como sacándoselo de encima a su marido, ¿no? Como grita cuando le clava Charles un beso en la nuca. Pero toda esta zona, bueno, sigue siendo realmente muy crítica, porque también es una zona que nos va a ligar a Emma con la maternidad. Directamente recordemos el problema de ese afecto, digamos, no realizado, ese afecto atenuado que tiene Emma en relación a su hija Berthe, y, de nuevo, todas estas zonas del trapecio que van a ser muy claves, ¿no? El primer objeto que le vende Leroux a Emma es unos cuellos bordados, esos cuellos que se usaban para poner acá, para que el niño vomitara, ¿vieron? Para que los bebés vomiten acá y hagan, digamos,
Provechito. Claro, provechito, ¿no? En mi época, bueno, ella es una de las primeras cosas que compra y es una de las primeras cosas que rechaza por el rechazo, digamos, corporal que hay, por otra parte, entre madre e hija, que va a llevar a que, bueno, Berta tenga una ama de leche que luego, con el pretexto de ir a ver a la ama de leche, es cuando ella va a bifurcar sus caminos con sus amantes, ¿no? Así que hay una relación también entre maternidad, lactancia y lo que va a ser específicamente referido al orden de su adulterio. El último lugar, digamos, estratégico del cuerpo de Emma es, bueno, los pies de Emma, por supuesto, los pies de Emma. Algunos han leído la novela casi como en el pasaje de los suecos de una granjera al zapatito de raso del famoso baile de la Bob Yesar y al final, que es el zapato, digamos, de la adúltera, el zapatito burgués de la adúltera. Es decir, hay una mutación y los pies, yo hablé el otro día de los pies, y lo que pasa en la escena final de la muerte de Emma con los pies. Pero los pies van a cubrir, digamos, sobre todo, son los pies embarrados por su origen de granjera, adornados cuando ella va al baile creyéndose tener una vida que no tiene, ¿no? Cuando va al baile y se codea con gente que no son de su educación, ni de su categoría, ni de su clase, y finalmente los zapatos que van a quedar manchados por barro, los zapatos que su criada Felicité tiene que limpiar, donde van a quedar las marcas, digamos, del adulterio de Emma. Esto que construye, sin contar el problema, digamos, de la fatalidad vestimental de Emma. Hay un error también en Emma, salvo la ubicuidad perfecta que tiene el vestido de Emma cuando va a ese baile donde ella se presenta de alguna manera en sociedad y parece vivir en una burbuja ilusoria, ¿no? Emma es la subjetividad que vive en burbujas ilusorias. Las dos burbujas más llamativas de Emma van a ser el baile de la Bob Yesar y luego el momento del teatro de Rouen, donde ella siente que hay una expectación respecto de ella y del encuentro o reencuentro de alguna manera que va a tener con su segundo amante, pero en verdad el primero que había conocido, que es León, ¿no es cierto? O sea que hay algo como el baile y teatro que marcan esa subjetividad, tiene que ver con el vestido, ¿no? El problema del vestido, ya dijimos que esta novela arranca con la fatalidad vestimental de Charles, con esa gorra desubicada, con la cual la madre lo manda al colegio y ahí se desbarranca todo. Hay algo de la cabeza que lo va a llevar a que tengamos esa gran escena de bullying, acaso la escena más grande de bullying de la historia de la literatura, es la que abre la novela, pero luego la fatalidad de los vestidos de Emma, que tienen algo que ver con este problema de qué viste la mujer, diría yo, parafraseando un poco a Freud, ¿no? ¿Qué visten las mujeres? ¿De qué se ponen las mujeres, ¿no? Y en esto ha sido muy trabajado, y con esto me remito a el problema del vestido. Seguramente conocen el mito de Medea de Eurípides, ¿no? Sí. Y el problema que ocurría ahí respecto de cómo la coquetería femenina o las mujeres que compran algo que no son, o que rápidamente aceptan algo que no son, está penalizado prácticamente en el origen de nuestra literatura, sobre todo en la literatura dramática, con la Medea de Eurípides y el mito. ¿Recuerdan lo que pasa ahí? Muy brevemente, pero es tremendo en relación al problema del vestido. Medea le regala exactamente a Creusa o a Glauque, que es la nueva esposa de su marido Jasón, marido por fuera de la ley griega, o sea, no marido, porque cuando llegan a Corinto ese matrimonio entre Medea y Jasón no sirve, y Medea, como venganza, le envía el famoso vestido envenenado, que Glauque, pobre Creusa, acepta muy rápidamente, se pone ese vestido, y el vestido envenenado se prende fuego y ella se quema. O sea, bueno, ahí arranca, digamos, el problema respecto del tema de la coquetería femenina y los castigos que van a recibir. Se ve ahí un primigenio, digamos, bovarismo de la pobre Creusa comprándose, y aparte recibiendo, por otro lado, es mucho más perverso lo que hace Eurípides y lo que cuenta, es mucho más perverso lo que hace Eurípides que lo que cuenta el mito, que el vestido de novia fue llevado por los propios hijos de Medea, que luego ella va a asesinar, ¿no? Bueno, pero esto, digamos, era un paréntesis, digamos, en relación a la literatura dramática. Como está, lo último que quiero decir es,
el cuerpo de Emma pasa también por muchas zonas. La más llamativa es la crisis mística que tiene. Hay un momento que ella tiene una crisis mística muy grande. Lo primero que compra, también aparte de los cuellos, es un reclinatorio gótico. ¿Para qué le va a servir un reclinatorio gótico? Como si ella se fuera a arrodillar, ¿no? Luego, hay un episodio interesantísimo para el bovarismo, cuando ella se viste de varón, se pone un chaleco, fuma, imita modales masculinos, ¿no? Pero y con esto voy terminando, es lo que más llamativo ha sido de toda esta constitución del cuerpo, es, más allá de ese cuerpo, cómo se constituye ella en su interioridad, digamos. El cuerpo es el afuera, es ese afuera que seguramente o posiblemente Flaubert nos está dando por partes, y por partes muy, como si fueran vectores, ¿no? El dedo, el trapecio, los hombros, los pies, los ojos que no sabemos cuáles son, la vestimenta. Si eso es todo el afuera, el problema también es ¿dónde está la interioridad de Emma? Técnicamente nosotros decimos en literatura, saben que Flaubert inventó de alguna manera con esta novela el discurso indirecto libre, que es una técnica literaria muy particular donde sería muy complejo de explicar ahora técnicamente el discurso indirecto libre, pero es una forma de, a través de la voz del narrador, filtrar lo que piensa el personaje. Y con esto termino. Yo dije en la reunión pasada, hace 15 días, que frente al espejo Emma dice, tengo un amante, como reivindicándose, diciéndoselo a ella, porque Emma es una persona que no tiene amigas, no tiene dónde espejarse de alguna forma. Y con esto cierro. Lo más singular que se ha visto en la novela de Flaubert respecto de la interioridad de Emma es que acaso la única persona que la escucha es un perro. Es la galga Jalí, que le regala un guardaparques a Emma, y en el peor momento del matrimonio, aparte pensando, digamos, casi desde el punto de vista del psicoanálisis, digo, el animal es lo semejante y lo desemejante, ¿no es cierto? Jalí es la galga que le regalan a Emma, ella secretea con la galga en muchísimos momentos donde pareciera que le cuenta la desazón de su matrimonio, y finalmente está marcado por nosotros, por las lecturas literarias, hay un momento en que la galga queda extraviada, se pierde. Nosotros decimos, cuando la galga se pierde, la interioridad de Emma ha desaparecido ya, no hay nada más. Si había un esbozo de interioridad en esa galga, cuando la galga queda extraviada, y la palabra que se usa también en francés es extraviada en el sentido de fuera de las vías, fuera de la norma, no la encuentran más a la galga, bueno, ahí la interioridad de Emma, si algún tipo de constituyente psíquico tenía, ahí queda devastado. Lo último que voy a decir, que es un guiño de Flaubert, es que la galga, con un nombre árabe, D-J-A-L-I, Jalí, tiene el nombre de la cabrita que acompaña a Esmeralda en la novela de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Es un homenaje de Flaubert a Victor Hugo, que le puso a la galga el mismo nombre de la cabrita que acompaña a Esmeralda en la historia del jorobado que todos conocen. Y por supuesto, es muy llamativo las defensas que hace la cabrita Jalí de Esmeralda en la novela, cómo la protege de muchas cosas, cómo Flaubert lo releyó y se la dio a Emma para protegerse frente a los golpes de la vida, a pesar de que luego, bueno, lamentablemente se le pierde. Bueno, pido disculpas por una lectura un poco tan close reading, tan yendo a la novela, pero era esto lo que quería presentar en torno a la subjetividad de Emma y cómo se constituye ella subjetivamente con su cuerpo y con la galga. Gracias. Estupendo, estupendo. Menos mal que estas clases están grabadas, porque son un verdadero lujo de todos los invitados. Realmente, Silvia, te agradezco, Walter también. Digamos, me parece fantástico todas las distintas aristas que han presentado en relación a Madame Bovary. Entonces, doy lugar a las preguntas, que hay muchísimas, pero bueno, incluso algunas que les han dirigido también por escrito. Liz,
comentario tuyo. Sí, más que nada, hay muchos comentarios para hacer, pero ya es prácticamente la hora. Felicidad es el nombre de la mucama de Madame Bovary, y también es la mucama de Un corazón sencillo. Para pensar, felicidad, punto. Pregunto, porque esta semana estuve leyendo bastante, ¿por qué Sartre escribe El idiota de la familia prácticamente, bueno, un poco antes de morir? Digamos, no es su obra más importante, pero le dedica 2.800 páginas. Digamos, es algo importante. ¿Por qué tenía tanto peso? ¿Por qué? Como se estuve leyendo algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te parece a vos, básicamente, Walter? ¿Por qué dedicarle a ese burgués, tanto como Sartre, que efectivamente escribe durante la Segunda Guerra Mundial, como un modo, digamos, de venganza, de revanchismo? Él decía que había que tomar el toro por las astas. Pero ¿por qué escribe esto? Esto es algo que no lo tengo muy claro y me está haciendo preguntas desde hace un tiempo. Bueno, uno de los grandes temas flaubertianos es la estupidez. Se piensa, yo lo dije el otro día, la idea de Emma como estúpida. Entonces, bueno, y una de las obsesiones desde el principio de su trabajo, la estupidez, digamos, infantil o juvenil, la estupidez política en la educación sentimental, el problema de la estupidez en Bouvard de Pécuchet, ¿no? Los tontos, digo estúpidos. Sí, sí, bueno, por eso, no, en verdad lo llama idiota de la familia porque era Gustave claro, era considerado idiota para toda su familia, sobre todo porque no responde a la tradición de su familia, que es una familia médica. El padre y el hermano son eminentes médicos y él se dedica a la literatura, y eso va a ser determinante como una forma, digamos, de idiotez. Es decir, que es una forma irónica de decir Sartre a este genial escritor, llamarlo el idiota de la familia, pero ojo que el trabajo de Sartre yo lo recomiendo, primero porque él funda en ese libro y en otros un método crítico biográfico muy grande. Él hace las biografías críticas de Mallarmé, de Baudelaire, de Flaubert y luego de Jean Genet. Recordemos que le piden de Jean Genet, le piden un prólogo y él escribe un libro de 1.200 páginas, el prólogo más largo de la historia de la literatura, ¿no? Pero en el caso de Flaubert te recomiendo leer porque cada capítulo es la relación con el padre, la relación de Flaubert con el padre. Exactamente, con cada uno, y además por ahí resulta interesante que el padre era médico y tenía como una casa en un hospicio, entonces los fines de semana llevaba a su familia a ver a los locos, entre comillas, ¿no? Así que es esto, digamos, por eso el idiota de la familia, ¿no? A ver, Silvia, yo quería, de acuerdo a lo que presenta Walter con la cuestión del cuerpo, que me parece increíble el detalle que da sobre Emma y el cuerpo mutante, la cuestión esta de el cuerpo en la histeria, ¿no es cierto? La cuestión de la feminidad, digamos. Me quedó resonando mucho eso de Walter, y yo sé que como estás también abordando la cuestión del cuerpo en la histeria, ¿qué podés decir en relación a eso? En todo caso, lo que pasa es que lo que señala Walter, la verdad me sorprendió el detalle y me encantó. Me dan ganas de leer partículas, pero lo voy a buscar. O si no, Carlos me lo va a mandar porque me encantó tu puntuación. Son como detalles de lo que sería un cuerpo fragmentado. O sea que por un lado está esta vivencia de un cuerpo fragmentado, que va a ser la base en la histeria es la base de la somatización, de las conversiones. Si uno puede un brazo paralizado es porque el brazo se separa del cuerpo, o sea que esta fragmentación corporal es la base de la complacencia somática para hacer un síntoma histérico. Pero me parece que acá en el detalle que vos das, ¿no? Es como pequeñas notas de ese sentir del cuerpo, ¿no? De una cierta sensualidad de ella, porque es los dedos,
la punta de los dedos, el cuello, es algo que ella de alguna manera conmueve su sensibilidad. Pero entonces, por un lado, está lo real del cuerpo, cómo ella queda afectada con los distintos elementos que ella tiene contacto y que le producen afectos, o sea, cómo el cuerpo queda afectado, como un nivel de análisis distinto a cómo ella se sueña. Porque por un lado están los sueños que ella puede hacerse sobre ella misma, pero por otro lado, cómo ciertos elementos para ella son algo del orden de lo sensual. Hubo un artículo que yo escribí, pero muy sencillo, hace muchos años, que se llamaba La última imagen de Madame Bovary, ¿no? Que justamente hablaba de cómo ella va vistiendo. La pregunta de qué es una mujer, ella la va vistiendo con distintas respuestas, de acuerdo a sus sueños, la religiosa, la mujer casada, o todo el parecer ser, la amante, etcétera, pero en todas las imágenes que viste en ese cuerpo, la última imagen es el de la muerte, ¿no? O sea, muy al estilo de Kawabata con las bellas durmientes, Les Belles Endormies, ¿no? Es esta idea de finalmente aparece que duerme con muchachas jóvenes que toman un brebaje, están dormidas, y en ese transcurrir de dormir, pasar una noche una joven bella dormida, piensan en sus madres, en sus mujeres, en sus hijos, o sea, todo va haciendo toda una elaboración de la feminidad. Esa sería la versión masculina, pero en esta versión femenina es como esta pregunta acerca de qué es ser mujer se viste de distintas maneras, y finalmente no hay una respuesta, sino está en la respuesta en singular que cada mujer inventa a partir de su mascarada femenina, para ver cómo ser mujer, o sea que no habría una respuesta estándar. Entonces, esto está del lado de lo femenino, de la histeria, y del lado de lo femenino, que es la mascarada femenina, que son los semblantes de cómo se inventa una mujer. Y después, del lado de la histeria, están todas sus particularidades, ¿no? Que también se muestra cuando ella se disfraza de hombre, que es una ilustración que la histeria, vemos cuando ella se ubica, la mujer histérica se ubica al lado masculino y hace las veces de hombre, por esa identificación viril que la puede llevar a tratar de interrogar en cortocircuito qué es ser una mujer a través de identificarse con un hombre, y sería por fuera de lo que sería ese goce femenino que no queda absorbido a través de esas identificaciones viriles. Eso me pareció muy interesante como vos puntuaste, ¿no? Distintas partes del cuerpo, pero casi podríamos decir distintos toques de sensualidad, ¿no? O sea, distintos toques a través del cuerpo que ese cuerpo por fuera de sus sueños queda afectada y le producen rechazos, amores, odio, le producen cosas, ¿no? Buenísimo. Quiero leer tu artículo también, Silvia. Está bien, después lo conecto. A ver, pasé el mío, acá pasé el mío. Walter, una pregunta a Walter en relación justamente a lo que Silvia presentaba, digamos, con el matiz que Silvia presentó en relación a la curiosidad. Entonces, me gustaría saber desde Walter si este aspecto de Emma puede ser también tratado en la novela, es decir, ¿qué lugar para la curiosidad en Emma? Sí. La muteó. Está bien, ahora que responda Walter y después desmuteala. O sea. Ay, me perdí, perdón. Hablaste de la curiosidad, ¿cómo era la pregunta? Claro, ¿qué lugar de la curiosidad puede estar en Emma realmente? O sea, ¿qué punto, qué valor tiene la curiosidad a lo largo de la obra, ¿no? Bueno, ella, digamos, tiene una pulsión curiosa en más de un sentido. Ella se le abre directamente cuando lo conoce a Charles en la primera escena y le pregunta directamente el nombre, quiere saber, y luego, bueno, esto se va a difuminar cada vez más. Lo que pasa es que la curiosidad de Emma es una curiosidad muchas veces desviada del objeto, digamos. Esto se ve, por ejemplo, cuando las compras que hace
que son estrambóticas, como dice, donde ya ahí llega un momento que aparece toda una imaginación muy heteróclita. Ella compra cualquier cosa que le venden, realmente como para sanear, digamos, No, a mí me gusta mucho esto de, que seguramente lo conocen, de Andy Warhol, que compraba cosas en Nueva York y que en verdad las compraba por comprar. Después cuando llegaba a la casa no abrían las bolsas. Y cuando murió, en el subsuelo del factory se encontraban las cajas que él iba a Gap y a comprar, las bolsas cerradas. Eso es maravilloso, la idea de comprar por la mera función de comprar sin tener el momento de usar eso. O sea, que no sea un objeto para uso ni que tenga una función final. Emma también compra. Emma, digamos, es warholiana en ese sentido, ¿no? Y después todas las derivas que tiene sobre la curiosidad en torno a la farmacopea. Ella cuando está decidida al suicidio y tiene que buscar la forma de conseguir el arsénico, ella va, digamos, a hacer lo imposible, ¿no? Con eso. Y también, bueno, la curiosidad donde compra y consigue, después se consigue los libros de medicina que le da a su marido para que cometa esa operación fallida, ¿no? Que ahí tendríamos otro trabajo para hacer, digamos, en torno al psicoanálisis, ya que hoy vine hablando de los pies, porque la novela, como dije, ellos se conocen porque al señor Bovary se le rompe una pierna, la pierna fracturada hace que Charles llegue a la casa. Luego, que ella se desespera y sepa que ese matrimonio no funciona, es porque Charles erra la operación del pie sopo, o de lo que se llama en griego estrefipodia, ¿no? El pie torcido. Y ahí tendríamos que irnos a Edipo, por supuesto, ¿no? A los pies hinchados de Edipo. Y a tapodia, en griego tapodia es los pies, todo lo que estaba marcado por los pies está ahí, digamos, en el orden de lo edípico, y evidentemente, bueno, eso va a ser el caos de ella se va a derrumbar cuando esa operación de los pies termine con la amputación de Hippolyte, ¿no? O sea que vos decís que todo empieza con una metida de pata. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Podríamos decir así. Bueno, a ver, estamos terminando. Silvia, sé que tenés una actividad el lunes, ¿querés invitar a la gente? Bueno, el lunes tengo doble actividad. Por un lado tengo el departamento de autismo, que nos reunimos y vamos a tener un invitado, a Claudio Godoy, que va a hablar de Joyce, de la juventud de Joyce, porque estamos trabajando los niños del psicoanálisis. Después tengo mi curso en LEOL, que estoy trabajando sobre el tema de amor y psicoanálisis. Y acá, bajo el seudónimo Guadalupe Lozada, Alejandro de Cristófaro me acompaña en la actividad. Y vas a tener que cambiar el nombre. Que es sobre el tema basar amor y goce, a la próxima clase, ¿no? Pero muy bien. Un recorrido sobre... Bien. Y Walter, vos estás haciendo... ¿cuál es tu próximo curso? Mi próximo curso, estoy preparando, mi próximo, el 10 de agosto voy a hablar sobre Proust también. Acabo de hacer una conferencia sobre Proust por los 150 años en la AMIA Cultura, y voy a dar un curso en la AMIA Cultura sobre 4 grandes escritores franceses, y el 10 de agosto empieza en AMIA Cultura, y es mi próximo curso. Y después unos cursos del Malva que van a venir sobre subjetividad de la disidencia, que ya di en la primera parte del año, que ahora tuvo muy buena repercusión, y voy a dar de nuevo. Va a ser Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Jean Genet y André Gide. Los problemas de la diferencia y la sexualidad en los 4 autores franceses. Bueno, fantástico. Muchas gracias. Haremos todos estos cursos y muchas gracias por haber estado aquí en este ciclo. Así que les agradezco la presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Liz y Carlos y Jonathan. Yo también, muchas gracias. Un gusto de estar con Walter, que me encantó. Gracias, Silvia, me encantó compartir. Y quiero tu artículo, sí. Bueno, muy bien. Después los conectamos. Por suerte está grabado. Muy bien. Chao, buenas noches. Nos vemos. Recuerden que nos vemos el 9 de julio, el 9 y el 23 de julio.